Bueno, es un poquito antes de las 4 y vamos a ir esperando a que vayan incorporándose los participantes de esta tarde. Pero bueno, por lo pronto yo me voy a ir presentando. Soy Marta Gorre y trabajo en el equipo de CEXT, que es el portal para jóvenes españoles en el exterior. Y después de este pequeño parón por verano, hemos vuelto con los encuentros con las consejerías de trabajo españolas alrededor del mundo. Y hemos vuelto con la Consejería de Francia y esta tarde nos van a acompañar para solucionarnos todas esas dudas que nos han ido surgiendo, sobre todo últimamente a raíz del COVID, pero también para que conozcáis sus funciones y sus labores, que sabemos que son muchos españoles los que tienen dudas y que sabemos que sus acciones y todas sus actividades pueden facilitar vuestra vida y solucionar problemas que tenéis en el extranjero. Así que, nada, sin más dilación os presento. Él es Gil Ramos, el consejero de Trabajo en Francia. Va a ser quien presente la consejería, sus funciones, aquello en lo que os pueden ayudar, y luego se encuentra acompañado de sus jefes de sección, a quien ahora él os presentará y os contarán todo y solucionarán todas las dudas que tenéis que saber. Bueno, ellos llevan mascarilla porque están todos en la oficina, entonces tienen que respetar las medidas de seguridad. Yo desde mi casa estoy sola, por lo cual no la llevo, por si va a surgir alguna duda sobre esto. Y nada, sin más dilación, podéis dejar vuestras preguntas a través del chat. Cualquier duda, este vídeo va a ser grabado y va a ser subido a nuestro canal de YouTube de CEXT en los próximos días, y para cualquier otra duda os podéis escribir a través del chat, a través del correo. Y nada, todo vuestro, adelante. Yo estaré por aquí, si tenéis cualquier duda me escribís. Pues muchas gracias, Marta. Pues es un placer, un honor poder participar en esta serie de charlas con las consejerías, con CEXT, con esta plataforma que creo que hace una labor muy importante para promover información, sobre todo, y canalizar información adecuada y correcta a los jóvenes que están ahora mismo pensando en salir del país para buscar empleo o, en fin, para instalarse en otro país distinto que España. En primer lugar, quería presentaros a mis compañeros en la oficina. Hemos configurado un pequeño equipo, un retén, para poder intentar contestar a vuestras preguntas. Es el equipo habitual de la consejería, que se dedica fundamentalmente pues, a orientación, todo lo que es responder información de todos los ciudadanos que tanto vienen aquí, ahora menos en forma presencial y sobre todo en forma online y en consultas con las distintas gestiones y trámites que hacemos habitualmente en la consejería. Tengo a mi derecha a Sofía Pool, que es nuestra jefa de sección de orientación al empleo, experta en materia de empleo, que lleva muchos años aquí ya en París también. Luego a José Antonio Miguel Polo, jefe de sección de orientación sociolaboral, seguridad social, es un gran experto también en la materia. Y en último lugar, Ángel Cid, que es el jefe de la sección de asociaciones. La labor asociativa de españoles en Francia es muy potente y también pues, era conveniente que estuviese presente. Por mi parte, si os parece bien, lo que voy a hacer es presentaros un pequeño PowerPoint con las tareas generales que se hacen desde la consejería, como decía Marta, las misiones fundamentales y aquellos aspectos que yo creo que son más relevantes para que tengáis un poco el contexto de todo lo que es la labor fundamental de la consejería como órgano de representación del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Seguridad Social en el exterior aquí en Francia. Voy ahora a pasar a compartir la pantalla. Aquí, un momento. Muy bien. Pues ahora estáis viendo ya la presentación. Como veis en el inicio, nosotros, la denominación oficial de esta oficina es la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Y os voy a hacer un breve repaso en cuanto al aspecto histórico, porque creo que es importante tener en cuenta
cuáles han sido las labores históricas de esta oficina para entender también las funciones que realizamos en la actualidad. Como sabéis, a lo largo de los años de los principios del siglo XX hubo una primera oleada de migración española en Francia, que vino con unas condiciones de trabajo muy duras, y luego posteriormente, ya después de la Guerra Civil en España, hubo un exilio más político para pasar luego a otra oleada, una segunda oleada que sería económica en los años 50-60. Como consecuencia de ello, pues muchos españoles tuvieron que salir fuera de su país a buscar trabajo, no siempre en condiciones adecuadas. Por eso se creó, uno de los motivos que llevó a la creación del Instituto Español de Migración en 1956, y de alguna manera, donde estamos aquí en París, en esta oficina que está muy cerquita de Trocadero, es la heredera de este Instituto Español de Inmigración ya extinto. Hubo una ley posterior que reguló todo lo que es la ordenación de la inmigración en el exterior, los derechos y obligaciones, y luego la configuración moderna de la oficina se produce a través de las agregadurías laborales. Antes nos llamábamos agregaduría laboral, ahora consejería, pero en definitiva las funciones son muy parecidas. Lo que ha cambiado es el contexto histórico, por lo tanto, esas funciones se han adaptado a la nueva situación. Antes teníamos muchas secciones. Cuando habla de secciones, es oficinas en todo el territorio francés, en el hexágono. Llegaron a haber, me parece, hasta 10 oficinas con gente que dependía del Instituto de Migración y después de las agregadurías laborales. Ahora estamos, pues, somos 15 personas en esta consejería, en sede en París, y luego tenemos a 6 personas más en 4 oficinas en Lyon, en Toulouse, en Pau y en Montpellier, que es lo que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Conforme a los cambios que ha habido de ámbito político, social y económico, lógicamente las demandas, las consultas, la información también ha cambiado. Pero el nuevo rol de las consejerías fundamentalmente se regula en un decreto específico que fue el de 2015 y que ahora ha sido modificado tras la última reestructuración en el último periodo con el nuevo gobierno. En definitiva, las materias no han cambiado, son fundamentalmente 3 ejes, que es el de trabajo, incluyendo empleo, migraciones y seguridad social. Pero sí que es verdad que desde el punto de vista organizativo, las consejerías se han adaptado a la nueva situación, porque tenemos 2 ministerios. Bueno, esto es un poco más desde el punto de vista interno, pero dependemos, digamos, tanto del Ministerio de Trabajo y Economía Social como del Ministerio de Inclusión, de Seguridad Social y Migraciones. Y siempre bajo el paraguas lógicamente, el jefe de misión, es decir, nuestros embajadores, que ya os voy a decir que tenemos más de uno, y de la Ley de Servicio Exterior, que es la que aglutina a todo lo que es las misiones en el mundo, ¿no?, fuera de España. Para haceros una idea, y aunque es un poco pequeñito, aquí no se ve demasiado bien, este sería el organigrama de la consejería, con, en mi caso, el consejero, que es el representante máximo en principio, pero que está asistido por un secretario general que tiene distintas áreas funcionales a las que corresponden los jefes de sección que os he ido contando. En esta pequeña parte, pues lo que nos corresponde sobre todo en el ámbito de asesoría, de asistencia sociolaboral, empleo y asociaciones, pero tenemos otras áreas más relacionadas con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, relacionadas con el INSERSO. Es decir, abarcamos un amplio, digamos, espectro de materia y contenido para poder tratar de mejorar toda la información que trasladamos a España y también a los ciudadanos españoles. Y las cuatro secciones que os decía, Lyon, Montpellier, Pau y Toulouse, donde nosotros tenemos esa capacidad de estar un poco más en el terreno para poder prestar una atención un poco más cercana. En el resto de principales ciudades de Francia están los consulados que suplirían esta falta, esta ausencia, donde ya no estamos nosotros presentes. Yo creo que podríamos dividir en 2 elementos fundamentales nuestra misión como consejería.
Una primera que sería fundamentalmente de acción directa, que se ve hoy, como estamos aquí teniendo esta charla y este encuentro digital, se va a ver de forma muy concreta, y es intentar facilitar, promocionar las condiciones de vida y trabajo de los españoles que vienen a trabajar, que han trabajado en Francia y que necesitan una información en un país complejo, ya os adelanto y lo veréis por el tipo de preguntas, y las contestaciones. Es un país más complejo que el nuestro en cuanto a tramitación y gestión. Pues ese es un poco un claro objetivo por parte de la consejería, que además pues tiene lógicamente el componente de facilitación de la búsqueda de empleo. Es verdad que nosotros no intermediamos en el mercado de trabajo, no somos una agencia de empleo, pero sí que intentamos dar la vía, canalizar las consultas a través de las páginas web, el asesoramiento y la información oportuna para que los jóvenes o no tan jóvenes que quieran instalarse en Francia tengan esa información lo mejor posible. Además, tenemos esa parte de ayuda por parte de Migraciones con programas importantes a las asociaciones de españoles en Francia. Eso es interesante desde el punto de vista de los jóvenes porque, como os diré después, hay una falta de relevo generacional. Es importante porque se ha quedado un poco en las asociaciones de toda la vida, podríamos decir, y necesitamos también savia nueva de la gente que se instala en Francia para trabajar y que trae su familia. Sin embargo, parece que es un poco más complicado tener este tejido asociativo que anteriormente, que hace unos años, ¿no? Y luego canalizar la tramitación del programa Inserso, que tampoco os voy a decir que, bueno, ya sabéis por las noticias, la dificultad en cuanto a la ejecución del programa este año por el COVID. Nosotros lo que hacemos fundamentalmente es facilitar la gestión también de los residentes aquí en Francia que participan en ese programa. Tenemos un amplio despliegue de redes sociales. Aparte del encuentro que estamos realizando ahora mismo, si vosotros googleáis un poco, tenéis página web de la consejería y tenemos un Twitter. Ya os invito a poder entrar en esa página web, que luego os pondré la referencia, y en el Twitter de la consejería también, para poder interactuar y poder pues tener información al día, actualizada, así como pues saber un poco más detalle, con mayor detalle, el contenido de nuestras labores. Esa sería una parte de la acción directa, pero luego tenemos una acción que yo creo que es importante también, que es indirecta y que de alguna manera repercute en beneficio de toda la ciudadanía española, y es el intentar mantener un muy alto grado de relación con las instituciones francesas, poder extraer información adecuada para trasladar a nuestros ministerios en España, también a la embajada, y captar de alguna manera la realidad sociolaboral de los dos países, siempre en beneficio pues, de mejorar, potenciar la legislación en España en estas materias que somos competentes, es decir, en materia de trabajo, en materia de migraciones y en materia social. Por eso es importante también nuestra pequeña aportación en cuanto a acreditación ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, porque actuamos como enlace respecto a nuestros ministerios ante el organismo internacional. Hay muchos informes, hay muchos datos, análisis, y eso lo trasladamos puntualmente para que se tomen luego decisiones políticas en beneficio de los españoles. Y luego tenemos también acreditación ante la Embajada de Andorra, porque es un colectivo, bueno, en Andorra también hay colectivos españoles, hay una serie de necesidades de carácter sociolaboral donde muchas veces hay preguntas, fundamentalmente como lo que estamos haciendo aquí hoy. Es decir, resolver cuestiones de calado eminentemente práctico. Para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando en cuanto a esta consejería que está integrada en la embajada, aquí veis los inscritos en el registro de matrícula consular. El registro de matrícula consular refleja todos aquellos españoles que se inscriben de forma oficial, es decir, que pasan a formar parte de la diáspora española en Francia, pero de forma con registro, es decir, hay mucha gente que sigue fuera de ese registro, muchas veces los jóvenes, porque piensan a lo mejor que no es necesario, pero cuando uno se instala en un país extranjero, aunque
forme parte de la Unión Europea, es conveniente inscribirse en el registro de matrícula. Y de esas cifras tenemos más o menos una cifra, el elemento aproximado de 300.000 residentes en 2019. Ha ido creciendo ese número y podemos extraer ciertos datos interesantes en cuanto a residencia de españoles en Francia. Lógicamente, si veis, el incremento se produce fundamentalmente con la crisis del 2008, con la crisis financiera, porque hasta el momento y en general nuestros residentes suelen ser mayores de 50 años, 60 o más años, es decir, más de la mitad tienen más de 60 años y los jóvenes tienen un porcentaje mucho menor. Sin embargo, se incrementó entre 2010 y 2015, se incrementó hasta casi 7 puntos, 7 puntos y medio, y las personas mayores disminuyó un poquito. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en época de crisis hubo para los jóvenes pues decidieron buscar trabajo en distintos países europeos y Francia fue uno de ellos. No fue el que más recibió jóvenes porque la dificultad del idioma es un punto a tener en cuenta. Mientras que quizás en los países anglosajones el inglés es más sencillo para los jóvenes desenvolverse con el inglés. En todo caso, sí que siempre ha habido un componente muy estable de residentes españoles en Francia. Estamos hablando incluso de gente que ya es francesa, es decir, que ha perdido cualquier vínculo con el origen español. 572.000, aquí en la diapositiva lo tenéis, antepasados que habían llegado a Francia en 2015. Bueno, es importante ese componente porque, aunque estos somos países vecinos, la emigración lo que ha causado en muchas ocasiones es la pérdida del arraigo. Y eso se nota luego en las relaciones que pueda tener estas personas con una administración como puede ser la embajada, con las instituciones que estamos fuera para poder ayudarles. En general, de cara, digamos, al futuro, no prevemos un cambio muy importante en esas cifras. Sueles tener esa estabilidad más allá de toda aquella gente que no se inscribe en el registro de matrícula consular, que es mucha, pero que pues gira en torno a esos 300.000 residentes. Y en cuanto un poco ya entrando en harina del COVID, que sé que preocupa mucho, las medidas que se han implantado aquí, en fin, las cuestiones que se pueden exigir en Francia, lo que nosotros prevemos, puesto que los sistemas sanitarios y las medidas que se han tomado desde el punto de vista de empleo y de protección social son muy parecidas, no creemos que haya grandes movimientos en cuanto al flujo de retorno masivo ni tampoco de entrada de españoles en Francia. Habrá quizás al revés, pues un poco más pues estará un poco el freno de mano puesto en cuanto a la gente que tenía pensado instalarse en Francia, pero con el COVID y por las circunstancias de incertidumbre que no sabemos qué va a pasar en estos próximos meses, puede haber, digamos, repensar esa decisión tomada de antemano. Pero en cualquier caso, sí que tenemos que señalar, y es importante, que a finales de este año se va a firmar un convenio de doble nacionalidad España-Francia para facilitar a toda la comunidad española en Francia que puedan tener, sin problemas, que puedan tener la doble nacionalidad. Esto quizás va más dirigido a todas aquellas personas que han estado residiendo de forma estable en Francia y que se les ha hecho elegir una de las dos nacionalidades. Aquí es así hasta el momento, pero en el convenio lo que va a permitir es poder mantener las dos nacionalidades. Unos pequeños datos de cifras en cuanto a nuestra labor. Si os fijáis, aunque los números también son pequeñitos, pero lo que refleja este gráfico es el volumen de atención, tanto desde el punto de vista de telefónica como de consultas, que estamos recibiendo de forma anual en la consejería, tanto en sede central, en París, como en las distintas secciones que os decía, las cuatro oficinas que tenemos todavía con personal desplazado allí.
Entonces, bueno, pues vemos que hay un claro interés desde el punto de vista del ámbito sociolaboral, hay un interés también desde el punto de vista de empleo, y eso se refleja en los números de nuestra gestión ordinaria. Brevemente, lo que voy a deciros ahora luego se puede ampliar perfectamente, pero sí que quería hacer como dar unas pinceladas de lo que son las secciones que hoy tenemos representadas aquí, que son las que entendemos que pueden ser de mayor utilidad para resolver vuestras dudas. En el ámbito de asociaciones, aunque os decía que tiene un componente más envejecido desde el punto de vista de participación, sí que hay importantes ayudas por parte del Ministerio de Migraciones, de Seguridad Social e Inclusión, porque son asociaciones que requieren pues un poco la atención española en el exterior. Y cuando nos referimos a estas ayudas, pues nos referimos a gastos de funcionamiento, reparación de los centros, para adquisición de material, obras y para sus actividades, su devenir social. Nosotros mantenemos una relación muy estrecha con estos centros y asociaciones en Francia. Con Ángel, que es el jefe de sección, visitamos, hasta que nos han dejado, visitábamos los centros. Ahora tenemos una relación más telefónica, más contacto por email, pero ha sido importante, creo, la labor que hemos desarrollado tanto desde la consejería como desde la embajada en el periodo del COVID, porque era gente mayor que tenía también que estar cuidada, en fin, estar muy pendiente de ellos. Y en la labor asociativa sigue siendo, a pesar de que ha pasado tiempo, pues sigue siendo necesaria para mantener ese arraigo y esas raíces con España. Hay una reflexión clara que ya os anticipaba al principio, y es sobre el devenir del asociacionismo en Francia, porque igual que pasa en otros países europeos, hay pues muchos planes establecidos, pero lo que necesitamos sobre todo es gente joven dispuesta también, pues una vez que se instala en un país como este, con sus dificultades, pues también tener tiempo para poder llevar a cabo, desempeñar actividades en beneficio del resto de españoles, constituir asociaciones, tener relación con la administración. Eso es francamente complicado, pero en esas intentamos ayudar, apoyar y promover en la medida de lo posible. Quizás las dos partes que son más útiles para la charla de esta tarde es la enfocada al empleo y la de asistencia sociolaboral. Como os decía al principio, nosotros como consejería no intermediamos en el mercado de trabajo, es decir, no os podemos ofrecer empleos, pero sí que podemos transmitir oferta de empleo para la tramitación en el Servicio Público de Empleo, es decir, nos aseguramos que las ofertas que van a acabar en el Servicio Público de Empleo son de empresas serias francesas, eso lo hacemos, y también atendemos de forma personalizada a todos aquellos demandantes de empleo para tener orientación. Y en ese sentido es una atención muy específica de pues, qué es lo que se necesita en Francia, aparte del idioma. Aunque no somos expertos en materia educativa, pero sí que podemos canalizar, orientar, informar y, sobre todo, dirigir, reconducir y dirigir a las personas para que vayan a la fuente oportuna, de la administración francesa, y que sepan exactamente cuáles son los requisitos para poder, en su caso, tener un empleo y en las mejores condiciones. Aparte, tenemos unas campañas habituales sobre todo ahora que estamos en plena vendimia, llevamos a cabo una información, elaboramos una información todos los años actualizada sobre los salarios de la vendimia, los derechos de los temporeros, las obligaciones del empleador, los requisitos, en este caso también por el COVID, y eso lo tenemos puesto en nuestra página web. Y en todo caso, pues, las consultas que recibimos las contestamos. A veces tenemos algún incidente de trabajadores que tienen problemas en Francia, y nosotros intentamos también dirigirles hacia
hacia el organismo competente, pues ya sea a través de una denuncia a la Inspección de Trabajo francesa o a través del consulado para que le resuelva un problema de volver a España. En fin, hay situaciones un poco peculiares y complicadas. Y nosotros intentamos estar a su lado, al lado de estas personas, para que, lógicamente, no se sientan abandonados. Hay últimamente, y ya desde hace ya muchos años, hay muchas preguntas relativas al desplazamiento de trabajadores en Francia, que es una modalidad que es distinta al tener contrato laboral en Francia, es decir, eso son trabajadores que vienen desplazados con contrato español y seguridad social española que vienen desplazados, pero eso también requiere de cierta tramitación y requiere también de cierto componente de gestión que solemos resolver, más en este caso para empresas que trabajadores, pero sobre todo teniendo en cuenta los derechos de los trabajadores y las obligaciones de la empresa. Y como decía anteriormente, pues en caso de abuso estamos muy atentos desde la consejería por si hay abusos empresariales o bueno, pues situaciones francamente complicadas de precariedad. Nosotros comunicamos, ya bien sea a la Inspección de Trabajo francesa o comunicamos a la Inspección de Trabajo española, porque puede ser que sea una ETT española que haya incumplido sus obligaciones respecto a trabajadores que fueran a trabajar o que viniesen a trabajar a Francia y han hecho mal sus deberes, ¿no? Y esas son nuestras tener en cuenta que para los trabajadores es un apoyo desde el punto de vista informativo y de estar acompañando al trabajador en el caso de que tenga alguna incidencia. Ahí veis un poco las cifras de la atención de orientación laboral que comanda Sofía. Son muy importantes en cuanto a número de actuaciones llevadas a cabo, asesoramiento, consultas, gestiones, en fin, es una de las misiones principales de nuestra oficina. La parte de asistencia sociolaboral, me atreveré a decir que resulta fundamental en esta casa, porque es una parte además que requiere de un conocimiento de la materia local, de la normativa local muy avanzado. Y además requiere también de otra cosa muy interesante, que es tener un acercamiento, una relación muy próxima con las instituciones francesas. Y digo eso porque la seguridad social en Francia no es como la seguridad social en España. Es decir, seguramente vosotros sabréis lo que es el INS, el Instituto Nacional de Seguridad Social, y lo que es la Tesorería General de la Seguridad Social, que son las dos grandes instituciones en España, tanto en cuanto a reconocimiento de prestaciones y pensiones, como en la parte ya recaudatoria y más de afiliación. Aquí, en Francia, es muy distinto porque hay una gran fragmentación de organismos. Por lo tanto, tenemos una caja de seguridad, de seguro de vejez, tenemos una caja de seguro de enfermedad, tenemos una caja específica para los agrícolas, tenemos una caja de pensión complementaria. Entonces, eso hace que hayamos intentado y seguimos mejorando siempre en tener buenos contactos, buena interlocución con esas instituciones en Francia para poder solventar todo tipo de problemas en materia social, ya sea de pensionistas residentes o ya sea de tarjeta sanitaria o sea tramitaciones de desempleo o sea tramitaciones de vida laboral, etc. Tenemos bastantes, a veces se producen malos entendidos con las instituciones francesas, pero creo en los últimos años que ha habido una mejora notoria en cuanto a esa interlocución y podemos ser capaces de resolver problemas que se puedan presentar en esta materia de forma más o menos ágil. Por lo tanto, en el caso de gestiones y de dudas respecto a gestiones, tramitaciones con la Seguridad Social francesa, no dudéis en contactar con nosotros. Por otra parte, la intervención lógica con nuestra contraparte en Madrid, en el Ministerio, pues todos son los organismos que os decía antes, el INS, la Tesorería, clases pasivas, MUFACEN, etc. Fundamentalmente porque a veces se requiere mucha documentación que tiene que ver pues, con la gestión ordinaria para acceder a pensiones y prestaciones.
Además de eso, en este área cuyo jefe de sección es José Antonio, que luego también veréis, en cuanto a las dudas que puedan resultar, pues también, bueno, algunas de las acciones que se llevan a cabo por esta sección pues tienen que ver con la tramitación, canalización de las prestaciones de Seguridad Social Española de paternidad y maternidad, certificados de comparecencia, de pensionistas, las prestaciones de los famosos niños de la guerra. Si bien es cierto que cada vez, pues, lógicamente, hay menos supervivientes, pero eso también lo gestionamos desde la consejería para que estas personas puedan tener el abono de la prestación actualizada y al día. Y, bueno, pues tenemos también un protocolo en caso de materia de igualdad y violencia de género, que aunque no entra dentro de las competencias del Ministerio, pues sí que es, como somos terminal, pasa un poco como con el programa Inserso, somos terminales en el extranjero y, por lo tanto, pues nosotros hacemos de punto focal. Os recomiendo vivamente que entréis en nuestra página web para poder, en las distintas materias que tenemos, picar los iconos para poder tener diversa información antes de llevar a cabo un viaje, por supuesto, pero antes de incluso para tomar decisiones respecto a la posible partida como para trabajar en Francia. Y como os decía, ya en el último lugar, el programa Inserso, que entiendo que no es un programa, aunque ha habido ahora en estos últimos días en la prensa muchas elucubraciones, no es un programa dirigido a jóvenes, evidentemente, no sé si se va a modificar en el futuro, pero nosotros hemos tenido la experiencia de tramitar la parte correspondiente a los residentes españoles en Francia que tenían derecho a viajar con el Inserso. El Inserso es un organismo que pertenecía a Sanidad, después ha pasado a Derechos Sociales, pero en todo caso pues hemos gestionado pues muchas plazas. El año pasado estaba casi 2.000 y pico plazas. Ahora se gestiona directamente por el Inserso y además se requiere de un vínculo claro con el sistema de seguridad social español, es decir, que las exigencias para poder viajar con el Inserso para los residentes en Francia son cada vez más complicadas y, digamos, para dar la puntilla al asunto, encima, pues no sabemos, parece que no va a haber viajes en 2021, dadas las circunstancias del COVID. Bueno, este sería, grosso modo, las áreas fundamentales de actuación de la consejería, pero no quería acabar mi breve exposición de presentación de la consejería sin poner encima de la mesa ciertas reflexiones en cuanto a la pandemia, ¿no? Porque seguramente que tengáis algunas dudas efectivas de carácter concreto en cuanto a preguntas para mis compañeros, pero en términos generales, lo que sí que podemos deciros que esta situación ha surgido de forma, pues, novedosa para todos. Nosotros en la consejería nos hemos adaptado a la situación igual que en España, es decir, estuvimos confinados, estuvimos teletrabajando, ahora hemos vuelto con la mascarilla, como podéis observar. En todo caso, fue un periodo del confinamiento pues con un aluvión de consultas y de preguntas, tanto de ciudadanos como de las propias instituciones en cuanto a el engranaje sociolaboral, y hemos tenido un incremento muy importante de consultas relativas a situación de fronteras, que no es nuestra competencia, pero hemos respondido como hemos podido, de prestaciones sanitarias, de consejos respecto a desplazamientos que no se tenían que hacer o sí en ese periodo de confinamiento, y en general de la información, toda la información que fue prolija y amplia en cuanto a ese periodo donde hubo mucha normativa en doble sentido, tanto en España como en Francia. Ahora mismo puedo confirmaros que no hay ninguna limitación de movilidad entre los dos países, que cualquier persona que quiera venir a trabajar a Francia no tiene ninguna restricción a fecha actual. No se exigen test, ni se exige, digamos, ni hay ninguna normativa que determine un previo control de COVID antes de empezar a trabajar. Lo que sí que suele haber, o lo que se está produciendo es sobre todo en los aeropuertos, en las compañías aéreas se rellena una ficha
para tener los datos de contacto de las personas que llegan a Francia. Y incluso en los aeropuertos había unos controles voluntarios con PCRs a disposición de las personas que llegan de fuera de Francia. Eso es lo que hay, pero desde el punto de vista normativo, la principal novedad en Francia es el uso generalizado de la mascarilla. Y es por eso estamos en este espacio cerrado con la mascarilla, y fuera del espacio cerrado también se ha generalizado el uso de la mascarilla por toda Francia, más en París porque es una zona con mayor movilidad, con más riesgo. Lo que nos preocupa fundamentalmente y que intentaremos solventarlo de la mejor forma posible es la famosa segunda ola del virus, porque sobre todo eso puede implicar unas consecuencias económicas de gran tamaño y que seguramente incidan en las condiciones de trabajo de las personas que ahora mismo están en Francia. Mayor inseguridad laboral, dificultad para acceso al propio mercado de trabajo y, en general, incertidumbre generalizada para poder decidir si voy a trabajar, no me voy, me muevo o no me muevo. Hay muchos planes de relanzamiento. En Francia, en concreto, se han adoptado de forma sistemática, pero hay que ver la implementación, la ejecución de esos planes. Hay uno muy interesante, que estamos hablando de jóvenes, que tiene en cuenta jóvenes, para facilitar la contratación de jóvenes menores de 26 años, con una prima, un bonus para las empresas. Se va a incrementar por parte del gobierno francés recursos para la formación, para la cualificación, para las competencias. Pero bueno, eso es el anuncio del plan. Luego habrá que ver cuál es su puesta en escena. En general, os puedo decir que, y ahora lo comprobaréis con las preguntas y las respuestas, Francia no es un país fácil en cuanto a gestión de tramitación no solamente para trabajar, sino también para residir o para cualquier acto que requiera una tramitación. Es más farragoso que en España, pero las ventajas que tenemos es que somos países vecinos, que es un país parecido en sistemas, sistemas sanitarios, sistema de empleo. Aquí hay más empleo, lógicamente, hay unas cifras de desempleo mucho menores que en España, aunque se han incrementado ahora con el COVID, y en todo caso siempre resulta muy atractivo para jóvenes, tanto cualificados como menos cualificados. Y os dejo, para poner fin a esta pequeña breve presentación, para tener ya ahora el contacto con mis jefes de sección, os dejo esta la página web, que es donde vosotros podéis encontrar la información importante. Esta es el email, pero nos podéis mandar las consultas a este email directamente, y en la página web pues la podemos facilitar en cualquier momento, no hay ningún problema, igual que el Twitter. Muy bien. Estupendo, muchas gracias. Ha sido muy, muy completita, muy fácil, muy amena, así que estupendo. Bueno, si quieres dejar de compartir pantalla, que tal vez se nos vea antes, y así sea todo un poco más cercano, ya que se tiene que hacer así a día de hoy. Daros las gracias por toda la información tan importante y tan valiosa que acabáis de transmitir. Y yo creo que sin más dilación pasamos a las preguntas que ha ido enviando la gente. Vale. Bueno, la primera pregunta es bastante larga. Entonces, yo os la leo y cuando eso, yo os aviso cuando primero, porque es un pelín largo. Esta persona dice: actualmente estoy residiendo en Francia. Me he inscrito a la Pôle emploi en busca de trabajo, ya que en España estaba desempleada. Se me terminó el paro y me acogí al subsidio por desempleo durante 6 meses. Y luego se me acabó y me vine aquí a Francia. Le piden
un impreso U1 E301 emitido por la Organización de Desempleo Extranjero durante los años en los cuales estuvo trabajando en Madrid. Otro impreso emitido por la Organización Extranjera de Desempleo proporcionado por el Estado miembro de compensación en España. Y su pregunta es si estos documentos los puede solicitar en el consulado y si fuera así, se tiene que inscribir indicando su cambio de residencia, aunque sea por corto plazo, mientras que encuentre trabajo y pueda estabilizarse. ¿Cuál es el objetivo de estos documentos? ¿Qué seguimiento me harán? Porque actualmente no trabaja y le está costando aquí también encontrar, por lo que no estoy segura de tener cómo continuar. Bueno, tenéis toda la información de esa pregunta en vuestras manos, que tal vez... Muy bien, pues vamos con José Antonio. Sí, gracias, Marta. Buenas tardes. Con respecto a los formularios U1 y U2 que comenta esta persona, son formularios de coordinación de los sistemas de desempleo en el ámbito de la Unión Europea. En la Unión Europea cada país tiene su propio sistema de seguridad social, incluyendo las prestaciones por desempleo. Entonces, se hacía necesario que haya unas normas en el ámbito de la Unión Europea para coordinar esos sistemas de seguridad social y favorecer el desplazamiento de trabajadores. En cuanto a las prestaciones por desempleo, ahí es donde entran estos formularios U1 y U2. El U1 va a servir para totalizar los periodos de aseguramiento por desempleo. Es decir, cuando esta persona se traiga el U1 que les pedirá el Servicio Público de Empleo Estatal aquí a Francia y lo presente en Pôle emploi, si empezase a trabajar en Francia, se quedase en desempleo, las cotizaciones efectuadas en España se sumarían a las francesas para darle un mayor periodo de protección. Ese es el papel, en resumidas cuentas, que juega el U1. Este formulario 1 lo puede pedir directamente a su oficina de empleo, lo puede pedir a través del propio Pôle emploi o lo puede pedir a través de nuestra oficina. Basta con que nos mande un mensaje de correo electrónico dándonos su nombre y apellidos y diciéndonos que quiere este formulario 1 y nosotros a vuelta de correo electrónico le mandaremos el impreso de solicitud que tiene que rellenar, firmar, devolvernos acompañado de copia de su documento de identidad y con indicación, ya dice aquí que es Madrid, pero bueno, en este caso, de la provincia en la que haya trabajado, o bien nos manda el último certificado de empresa para poderlo mandar justamente a la Dirección Provincial del SEPE que corresponde, que le va a emitir ese formulario. Entonces, el tiempo de emisión de estos formularios varía. Depende de la carga de trabajo de cada dirección provincial. En el caso de Madrid sabemos que son varias semanas porque la carga de trabajo es amplia. Por lo que se refiere al formulario U2, es un formulario que sirve a otro fin. Es un formulario que sirve para que una persona que esté cobrando prestaciones por desempleo en un país, en este caso en España, pueda exportar esas prestaciones aquí a Francia. Este formulario U2, por lo tanto, únicamente tiene sentido si la persona no ha agotado las prestaciones por desempleo y ha recibido autorización en este caso del Servicio Público de Empleo Estatal para exportarlas. No es el caso de esta persona. Pero bueno, lo que creo que ha hecho Pôle emploi es que le ha enviado un tipo de petición de documentación sin atender a sus circunstancias personales, un tipo de petición de documentación estandarizada, por así decir, donde se hace referencia tanto al U1 como al U2, aunque en este caso, evidentemente, no corresponde el formulario U2 porque parece que no hay ninguna prestación a exportar aquí a Francia. Entonces, el camino, nosotros no podemos ayudar en la exportación del U2, lo tiene que pedir la persona emigrante antes de salir de España en su dirección provincial del SEPE y luego a los pocos días debe presentarlo aquí, este formulario U2, para que pueda seguir cobrando las prestaciones por desempleo, porque la oficina de Pôle emploi comunicará al SEPE que se ha presentado aquí, que está inscrita para búsqueda de empleo y podrá seguir percibiendo esas prestaciones. Y yo creo que esto es, en resumidas cuentas, no sé si quieres comentar algo de... No, que es eso. Bueno, eso es. Vale. Que a veces sí que es importante saber que no siempre dan la misma información en Pôle emploi. O sea, depende mucho del consejero que vaya. Entonces, pues es muy importante ver lo que realmente tienen derecho a pedir. Porque a veces piden vale. que no deben. Bueno, si la persona que ha preguntado quiere algún matiz más, que nos lo diga sin problema. Sí, eso es. Yo creo que cualquier problema que lo envíe. El uno podemos ayudarle a obtener. Nos manda un mensaje de correo electrónico y le explicamos cómo. Vale. Pues si nos está viendo, si nos va a ver, ya sabe lo que tiene que hacer, enviarlo a vuestro correo. Perdón, ¿me lo podéis repetir? Porque lo voy a dejar aquí por el chat, por escrito. Sí, francia@mites.gov.es. Está en la presentación al final. Vale, genial.
Vale, pues paso a la siguiente pregunta. Esta incluye 3 preguntas, entonces voy a ir haciendo una por una para que sea menos pesado. La primera dice, es relacionada con la fiscalidad y las declaraciones de la renta. Me encuentro viviendo en Francia desde octubre del año pasado, estuve trabajando hasta el mes de abril y actualmente me encuentro en búsqueda de trabajo y cobrando la prestación de Pôle emploi. Entonces, la declaración de la renta el siguiente año se tiene que realizar en Francia o en España como ciudadano español. De ser en Francia, ¿cuáles son los plazos de declaración de Francia y cómo realizarlo? Yo, vamos, aunque en temas de Pôle emploi, Sofía es la experta y puedo anticipar que esta es una cuestión que se podría dirigir aquí para que se remitiese a la Consejería de Hacienda. Por cuanto en tema impositivo no somos expertos y no tenemos la capacidad de poder decir si tiene que presentar la declaración en un país o en otro. Hay un convenio que de doble imposición, hay una obligación impositiva para residentes españoles aquí en Francia, pero esto es mejor que se dirijan a la Consejería de Hacienda. Hay un consejero de Hacienda, igual que lo hay como en el ámbito laboral, empleo, y por lo tanto es importante tener esa referencia. Y además, seguramente la propia agencia tributaria en España se le puede aclarar estos aspectos. Nosotros no podemos dar mucha luz al respecto porque no somos ni expertos ni competentes en materia de tributos. Vale. Sí, yo es cierto que espero que la gente comprenda que no podéis responder a todo, pero que sí que les redirigís a las autoridades competentes, que esto no suele pasar en la mayoría de los encuentros. Y además, si quieren mandarnos la consulta, nosotros la derivamos a la Consejería de Hacienda. No tenemos ningún... Fantástico, fantástico. Vale, genial. Pues su siguiente pregunta. Una vez que dejamos de recibir lo que llamaríamos el paro de Pôle emploi y todavía no hemos encontrado un trabajo, ¿tenemos derecho a otro tipo de ayuda? A ver. En Francia hay muchas ayudas y hay una que es el Revenu de Solidarité Active. Es una especie de mínimo vital. Pero se podría encontrar con un problema que es cuánto tiempo lleva viviendo en Francia. En ocasiones lo dan, uno sale de Pôle emploi, demuestra que no hay fondos y lo dan. Pero le podrían negar esa ayuda si no lleva más de 5 años viviendo en Francia. En ocasiones hemos tenido gente que no le han dado esa ayuda porque un español puede venir a Francia a vivir durante 3 meses sin ningún problema. Y va a buscar empleo, según la Unión Europea, hasta 6 meses. Y puede quedarse toda la vida, pero para quedarse toda la vida tiene que demostrar 2 cosas. Que no es una carga para el sistema, para Francia. Entonces requiere un mínimo de ingresos. Entonces, cuando se tiene ese mínimo de ingresos, no se tiene derecho a estas ayudas. Entonces, por eso hay veces que sí que lo dan y hay veces que lo niegan y hay un fundamento jurídico para negarlo. Entonces, la persona puede intentar pedirlo sabiendo que si no lleva más de 5 años de vivienda estable en Francia, le pueden decir que no tiene derecho a esa ayuda. Nos hemos encontrado también de gente que sí que se le han dado, pero no es un derecho automático que siempre se lo hayan dado. Vale. Yo creo que ha quedado bastante clarito. Y la última cuestión, dice, es sobre tema de cotizaciones. Lo cotizado en Francia se puede trasladar a España para que te cuente allí y, de ser así, ¿cómo podríamos hacer este proceso? Muchas gracias por las respuestas. Es importante esta pregunta que va a contestar José Antonio porque tenemos recibido muchas consultas sobre esta cuestión. Sí, esto engarza con la anterior pregunta del 1, porque efectivamente es necesario, como existen reglamentos, el 883-2004 y el 2007-2009, que son reglamentos que sirven para coordinar los sistemas de seguridad social, para que los trabajadores migrantes que un año trabajan en Francia, los 2 años en Italia y luego en España, puedan mínimamente ver garantizados sus derechos. Efectivamente, existe, como respuesta a esta pregunta, está el formulario 1. El formulario 1 que va a servir para llevarse a España, por así decir, los periodos de aseguramiento por desempleo aquí en Francia. Este formulario 1 es necesario, se aconseja a todos los trabajadores, a todas las personas españolas que hayan estado trabajando aquí, que hayan estado aseguradas en Francia,
que se lo lleven o que una vez que lleguen a España lo pidan. Cuando tengan toda la documentación necesaria para solicitarlo, lo pidan a Pôle emploi en Nanterre. Este formulario no solamente va, como he dicho antes, a servir para sumar las cotizaciones por desempleo en Francia a las españolas para generar derecho a un mayor periodo de protección en España, sino que también va a acreditar su condición de trabajador emigrante retornado a los efectos que procedan ante las autoridades competentes que gestionan prestaciones para las personas retornadas. Eso por lo que se refiere al 1 y por lo que se refiere a lo que son las cotizaciones a efectos de pensiones, por así decir, a efectos ya más allá del desempleo, de seguridad social, no deben hacer nada, porque esto opera de forma automática en base a los reglamentos que he comentado de coordinación de seguridad social. Cuando el día de mañana una persona vaya a pedir una pensión y tenga cotizaciones en varios países de la Unión Europea, deberá hacer constar en su solicitud que tiene esas cotizaciones y de oficio el propio país, la seguridad social del país en que presente la solicitud, se dirigirá a las seguridades sociales de los diferentes países en que esta persona haya cotizado para recabar información sobre esas cotizaciones. Y se sumarán, se tendrán en cuenta de cara a acceder a una prestación. Lo que sí es aconsejable, sin perjuicio de que esto se vaya a hacer de oficio, es que se solicite antes de irse una vida laboral a la Seguridad Social francesa. Aquí funciona de manera diferente a España. No es incluso necesario solicitar una vida laboral, pero sí que es conveniente haberse creado un espacio personal en la página web del organismo que vaya a gestionar la pensión, normalmente la Assurance Retraite. A partir de ese espacio personal se puede interactuar con la Seguridad Social francesa y recabar en cualquier momento una vida laboral. Pero bueno, en términos generales, la idea es que aunque no es un documento imprescindible para acceder a una pensión, sí que conviene que se tenga acceso o que se lleve uno una vida laboral para tener claras cuáles son sus cotizaciones aquí en Francia de cara al día de mañana a acceder a una pensión. Básicamente esto es lo que creo que da respuesta a la pregunta. No oímos. Perdón, es que para que no hubiese interferencias he quitado el sonido para no molestar. En cuanto a este informe de vida laboral que comentabas, por el trabajo realizado en Francia, entiendo, ¿por dónde hay que solicitarlo y cómo habría que hacerlo? Mira, nosotros tenemos, la forma más sencilla de hacerlo, como he dicho, es que cada persona se intente abrir, que es muy sencillo, a partir de su número de seguridad social francés, que como en España es un número único para toda la vida laboral, no hay problema con eso. Entonces, que a través de ese número de seguridad social, los datos personales, fecha de nacimiento y demás, se abra un espacio personal en el organismo al que se cotice por pensiones. El más importante es la Assurance Retraite. Entras, si pones en Google Assurance Retraite mon espace personal, lo encuentras muy fácilmente. Te intentas crear el espacio personal y desde cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, puedes acceder a tu vida laboral e interactuar con la Assurance Retraite. Y si no, si lo quiere hacer por una forma más tradicional, tiene que solicitarlo, puede solicitarlo por correo postal, mandando una carta. Nosotros en nuestra página web tenemos información sobre cómo acceder a una vida laboral francesa, tanto por la vía del espacio personal como por la vía del correo postal. Si se entra en la primera página de nuestra web, hay una serie de pestañas a la izquierda, hay una que se refiere a preguntas más frecuentes. Entonces, ahí dentro de las preguntas más frecuentes hay una explícitamente referida a cómo tener una vida laboral de Francia. Estupendo. Vale, muchas gracias. Vale, la siguiente pregunta. Soy español viviendo en España y por la situación me estoy planteando viajar a París, donde tengo una familia que me daría algo de soporte. Pero quiero conocer cómo está el empleo allí para un extranjero español con un currículum básico, pero muy hábil en el sector servicios. Gracias por la oportunidad. Sí. Sofía va a contestar esta pregunta. Sí, bueno, nosotros para venir a Francia, nosotros aconsejamos dos cosas. Una, saber el idioma, por lo menos, si es un currículum básico, un nivel B1, y como él tiene un apoyo, una familia que le dé soporte. Porque venir aquí a Francia sin idiomas y sin familia es muy delicado. La vida es muy cara, requiere un poco de tiempo el conocer y encontrar un trabajo. Y entonces, pues aconsejamos esas dos cosas. Pero él nos puede escribir una carta, un correo electrónico, nos puede enviar el currículum y nosotros le podemos aconsejar. Tenemos la guía, que es importante, y luego se puede hacer mucho, hoy en día se puede hacer y aconsejamos que se haga casi todo el proceso desde España. Y una vez que se ha hecho el máximo desde España, se venga.
Salvo que tengamos una persona o una familia realmente que la coja sin ningún tipo de problema, entonces, pues sí, pues se puede venir siempre que tenga ese apoyo. La vida es muy cara y eso es muy descorazonador. Venir aquí si no se tiene ya una parte primera realizada. Vale. Sí, además añadir que lo que decíamos antes, el idioma es fundamental. Con el inglés no es suficiente en Francia. O sea, eso hay que decirlo. El inglés no te asegura poder encontrar, salvo que sean puestos de alta cualificación, de empresas, en fin, expatriados y demás, es difícil, ¿no? En los perfiles que suelen venir a Francia, si no tienes ese componente del idioma, va a ser complejo. Va a ser complejo, es lo que decía Sofía. Sí. En cualquier, digamos, circunstancia concreta se puede añadir, se puede orientar por parte de nuestros servicios. Vale. Sí, bueno, el tema del idioma ha surgido en otros encuentros, sobre todo en Alemania, que bueno, siempre si no sabes un mínimo de idioma, así que está bien que lo recalquéis porque hay mucha gente que a lo mejor dices, pues me voy a tal sitio porque me gusta, pues porque ha sido de turismo, pero luego la vida allí es muy distinta, entonces hay que tenerlo en cuenta también. Es que además en francés parece que como somos vecinos y que es todo más sencillo, pero no lo es. Lo que explicaba antes José Antonio y Sofía, sobre todo, pues en fin, esto es complicado cuando uno lo lleva. Pero sí que quiero dar un momento la palabra a Ángel, decir, quizás para completar eso por el tema asociativo, que sí que pueda servir de ayuda. Vale. Sí, buenas tardes, soy Ángel Cid y llevo como responsabilidad el área de asociaciones y en este punto, en cuanto he visto en la palabra apoyo, la verdad que tenemos que reconocer que las asociaciones españolas en Francia están haciendo un gran papel en cuanto al apoyo inicial de nuestros nacionales aquí. De pronto se van a encontrar con gente que ha estado en su misma situación, que le va a hablar en el mismo idioma, que conocen la estructura social francesa, la estructura económica y que están muy abiertos a este tipo de problemática inicial porque la han padecido ellos desde el primer día y la han resuelto. O sea, se va a encontrar con gente que realmente se ha integrado en la sociedad francesa. No olviden de mirar nuestra página web. En ella tenemos un listado de las asociaciones por territorio y en cualquier duda tienen la página web y me pueden consultar, así como a cualquier compañero, y yo le diré la que más se acomoda a su localidad y si es en grandes localidades, incluso hasta el distrito en el que van a residir. Vale, muchas gracias. En la página web, que no la hemos puesto, pero que no sé si se ve aquí, si no, me acerco, porque es muy sencilla, que es www.mites.gov.es y con /Francia, que es la consejería nuestra. Entonces, ahí es donde van a disponer de toda la información, que además tiene un contenido que vamos actualizando lo máximo posible. Y además también tenemos una página web de empleo específica respecto al empleo y es conveniente pues tener ese acceso y poder tener brujulear un poco en ese terreno. Vale, en cuanto a esto yo sí que os quería preguntar, porque en cuanto a empleo sí que recibimos muchas dudas por lo general, aunque a lo mejor no las hayan contestado, o sea, no las hayan dirigido justo a este encuentro. Sobre webs de empleo, portales de empleo, sobre todo esto que recomendáis o dónde recomendáis ir o alguna que consideréis que sea muy importante para las personas que quieran trabajar allí. Bueno, tenemos en nuestra web de empleo, tenemos recogidos todos los portales de empleo. Yo aconsejo, como en España, el portal último, hoy, o sea, para trabajos más cualificados, incluso ya casi para todos, LinkedIn. El perfil de LinkedIn y hacer muchísimo esfuerzo en hacerlo bien, en francés, bien hecho. Si se puede encontrar una persona que revise el currículum y todo lo que se ponga, una persona francófona que revise, mejor. Y, bueno, es el LinkedIn y todos los contactos que pudiera tener de gente que ha pasado por aquí. O sea, si una persona ve que en LinkedIn hay una persona de su universidad que está aquí, aunque no la conociese, si más o menos se acerca, que no tenga problema en escribir. Me gustaría
ir a Francia, te podría llamar, me podrías dedicar, a lo mejor le dice que no, pero a lo mejor le dice que sí. En Francia funciona fundamentalmente el contacto personal. No es un enchufismo, es el contacto. Porque el que no vale, al día siguiente sale al día siguiente a las 2 horas sale despedido. Pero va por contacto. Muchos empleos no se publican porque se han cubierto por compañeros, Yo cuento una anécdota que cuando uno va a un sitio, a un supermercado, por ejemplo, casi todos los cajeros son de la misma nacionalidad. ¿Por qué? Porque están diciendo, buscan un cajero, buscan un cliente, buscan... Entonces, es importante. Y luego, en todo lo que es, la búsqueda, al hacer bien el currículum y preparar bien la entrevista. Adaptar el currículum a la actualidad. Entonces, un consejo que damos mucho es, cuando uno quiere buscar un trabajo en Francia, vaya a LinkedIn, busque los currículums de la gente que hace ese trabajo. Si yo me quiero ir a trabajar pues, de contable a una empresa francesa, pues si es a una PMI, busco en LinkedIn PMIs, busco los contables y veo el currículum de esos contables. Eso me ayuda a poder desarrollar mejor en ese currículum de LinkedIn las competencias que tengo, me ayuda a encontrar las palabras adecuadas, porque muchas veces nuestro idioma no tiene, o sea, si no sabemos francés de la forma que con fluidez, entonces podemos coger los términos que se utilizan, cómo lo hacen, y en función del empleo que buscamos, pues lo vamos mirando buenos currículums, generalmente mejores de los que los nuestros para coger un buen ejemplo, o como los nuestros. Pero yo creo que es LinkedIn el mejor contacto. Y luego otra cosa, es una forma muy buena de entrada en Francia es a través de las empresas temporales. O sea, si uno quiere venir a trabajar a Francia, generalmente van a preferir a un francés antes que a ti, en principio, salvo que tengan urgencia. Y cuando tienen urgencia van a una empresa temporal y las empresas temporales ven un currículum en español que los aprecian, o sea, que no hay un rechazo de españoles en absoluto, lo aprecian, es como un método de hacer un primer trabajo en Francia. Vale, genial. Bueno, yo creo que esto también se puede un poco extrapolar a cualquier otro tipo de trabajo, sobre todo lo de LinkedIn, de buscar el perfil de la persona que está trabajando. Al final esto te va a acabar ayudando también un poco a entender tu trabajo, así que genial. Tengo una duda en cuanto a los currículum y demás que has comentado. ¿Hay algún tipo de diferencia en cuanto a los procesos de selección entre España y Francia de trabajo o de entrevista de trabajo, algo que sea un poco diferente? Esta es formal, en Francia es todo mucho más formal. Uno da poca información personal en el currículum. O sea, ya dice el estado civil y la edad, ni siquiera pone la edad, se ve realmente en los estudios. No calcula la edad en función de los estudios. Luego, el currículum es de una página, generalmente. Solo una cara. Una persona, una cara. Muchos están robotizados, los sistemas de selección. Entonces, cuando se busca una persona, se hace a través de un robot, se tienen robots. Entonces, es muy importante poner las palabras clave. Entonces, uno tiene que coger la oferta de empleo, identificar lo que quieren y ponerlo en el currículum para esa oferta de empleo para que se identifique. Y otra es la reactividad. Para muchos empleos, uno se puede empleos y dice, bueno, yo voy a aceptar hasta 100 currículums, hasta 1000 currículums, pues que saben que en el momento que tienen un muestreo ya van a encontrar. Entonces, si sale un puesto, intentar ser reactivo, no decir, lo voy a dejar aunque esté el puesto todavía publicado, no lo dejes, hay que ser reactivo para que el currículum llegue pronto, para aquellos casos. Y luego hay otros, pues todo depende del proceso, del nivel, si se tiene más nivel o menos nivel, pues es diferente, o más, si es más técnico o menos técnico, eso depende mucho. Hay una cosa para completar lo que dice Sofía, que lo ha dicho antes, que es importante aquí en Francia, todo es mucho más formal. En el sentido, y esto hay que tenerlo en cuenta tanto en el currículum como en la entrevista. Y primero porque hay que hacer normalmente una letra de motivación, una carta de motivación que es muy formal, se utiliza mucho el usted. Esto, vamos a ver, que en Francia se utiliza en general el usted y hay que tenerlo en cuenta en
las entrevistas de trabajo. Y luego, digamos, las fórmulas un poco más, como más obsoletas, podríamos decir, que en España no se produce y en Francia sí. Entonces hay que tenerlo en cuenta. El trato siempre sigue siendo hay un trato de usted, y eso tanto desde el punto de vista de la letra de motivación, de la carta, como de la propia entrevista. Y eso es importante que lo sepáis, vamos, porque luego puede sorprender en algún caso. Esta distancia que se toma, que también ocurre en la vida cotidiana, en una tienda, pues en el proceso de selección es importante porque hay que tener en cuenta las formalidades. Vale. Sí, la verdad que eso en España no se pierde, pero es verdad que es diferente y hay que tenerlo en cuenta que según a cada país al que vayas hay unas costumbres, unas reglas no escritas, por así decirlo. Más casual o menos casual, en fin, aquí es todavía muy formal la redacción. Y lo que decía Sofía, es importante la red de contactos, claro, pero bueno, la red de contactos es complicado cuando acabas de aterrizar, eso es verdad. En todo caso, en nuestra página web tienes esos links, la web de empleo con portales y, en fin, también uno se puede entretener en buscar información. Vale, genial, muchas gracias. Vale, os lanzo otra pregunta. Hola, llevo casi un año viviendo en Lyon, procedente de España. Tengo dudas respecto a cómo conseguir la ciudadanía. ¿Cuánto tiempo se considera residencia y dónde tengo que solicitarlo? Bueno, esta pregunta que, aparte de lo que ha dicho antes Sofía, de poder residir legalmente en Francia, no podemos responderla directamente. Es un poco como la de tributos. Tendría que ser contestada por el órgano, es el consulado. O sea, el consulado es el que el que podría dar más información para conseguir la ciudadanía. Si bien sí que hemos dicho anteriormente que se va a celebrar ese convenio de doble nacionalidad con Francia en España, por lo tanto, si se lleva años viviendo, pues se va a facilitar esa nacionalidad, pero lo que es la residencia, la ciudadanía francesa, eso es una normativa específica, habría que preguntar al consulado. Entonces, nosotros podemos dirigir la pregunta sin ningún problema a través de nuestra página, de nuestro correo, para dirigirlo al consulado, porque le van a indicar cuáles son los procesos a seguir, a quién dirigirse, qué acreditar, el tiempo oportuno. Pero desde la oficina laboral no podemos, tener la suficiente información en este contenido tan específico de ciudadanía. Vale, no hay ningún problema. Vale, otra pregunta. Buenas. Dentro de un mes me voy a Burdeos por trabajo y tengo miedo por el COVID. ¿Qué seguridad hay con la entrada en el país? ¿Qué hago si nada más llegar necesito asistencia sanitaria por alguna razón? Espero una respuesta, es algo que me inquieta mucho. Muchas gracias de antemano. Bueno, en general, antes de dar la palabra a José Antonio, el tema de asistencia sanitaria, que es importante, pero en general, como indicaba antes, ahora mismo no hay ninguna restricción, ninguna limitación específica. Para saber cuál es la situación de COVID en Francia, nosotros nos dirigimos siempre al organismo oficial. Eso es recomendable siempre, en cualquier caso, dirigirse a los datos oficiales. Los datos oficiales son los del gobierno francés en Francia. Entonces, puntualmente, o sea, cada día se actualizan. Pues estamos hablando de aumentos de 3.000 a 6.000, 7.000 personas al día, donde nos indican las autoridades francesas que hay pues una cantidad de muertos al día que no son como las del periodo de confinamiento, por supuesto, donde hay una situación que más o menos está controlada en algunos departamentos, pero más compleja en otros. Yo recomiendo ir a la página web del gobierno francés, donde se indican los datos y la situación por cada departamento, porque no es lo mismo el departamento, efectivamente, que dice aquí en Burdeos que en París. A mí, creo, en Burdeos me parece que ahora también ha entrado en una zona roja. Hace unos meses no era así. Entonces, antes de tomar esa decisión, antes de iniciar el viaje, por decisión ya está tomada, simplemente entrar en esa página web. En todo caso, no hay que alarmarse, es decir, hay una serie de medidas que son muy parecidas a las españolas,
como decía antes, el uso de mascarilla, la distanciación social física, el tener en cuenta el lavado ordinario de manos. Eso se produce también aquí en Francia. Quizás la única diferencia respecto a España, hasta hace pocas semanas, era precisamente eso, el uso de mascarilla, y ahora se ha generalizado. Por lo tanto, esta persona no va a tener no va a haber mucha diferencia respecto a la seguridad que va a encontrar en España, en el sentido del COVID. Y en el trabajo hay una serie de protocolos lanzados por el Ministerio de Trabajo francés, Ministère du Travail. Entonces, ahí también se establecen todo lo que son los protocolos. Nosotros los colgamos de vez en cuando en Twitter y están, digamos, separados en función de la profesión, pero también son muy parecidos a los españoles, y lo importante en ese sentido es mantener ciertas normas de seguridad e higiene que se dan, por supuesto, en el trabajo. Ahí hay información en esas páginas del Ministerio de Trabajo francés. Nosotros lo tenemos en el Twitter, también lo colgaremos en la página web. Mantenemos buena relación con las instituciones francesas. En el caso que se requiera una información adicional, no hay ningún problema en poder facilitar, pero en todo caso que no se alarme, que no se inquiete, porque la situación es parecida a la española, pero, en fin, con sentido común y cabeza, pues por supuesto podrá iniciar su trabajo. Desde el punto de vista de asistencia sanitaria, quizás alguna pequeña referencia a la tarjeta. A ver, esta persona nos dice que va a venir aquí por razones de trabajo. Entonces, no especifica más. Es bastante diferente si esta persona va a ser un trabajador o trabajadora desplazada o va a ser una persona que va a cotizar a la Seguridad Social francesa. Entonces, aparte ya de las cuestiones meramente sanitarias, hay una cuestión de instrumentación administrativa que es muy importante tener en cuenta. Aquí no es como en España, que en cuanto un trabajador empieza a trabajar, prácticamente inmediatamente, si no tiene número de afiliación, se le da un número de afiliación y la tarjeta sanitaria es cuestión de días. Aquí la tarjeta sanitaria puede llevar meses, 3, 4 como mínimo, hasta que tienes la tarjeta sanitaria, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que cuando una persona es un trabajador desplazado, es importante que se traiga de España la documentación en regla. Tiene que traer primero, su empresa tiene que haber pedido primeramente un formulario 1 a la administración correspondiente de la Tesorería General de la Seguridad Social. Con ese formulario A1, el trabajador tiene que pedir al Instituto Nacional de la Seguridad Social que le corresponda un formulario E106. Y ese formulario E106 es el que le va a abrir la puerta a la asistencia sanitaria en Francia, que por su condición de trabajador desplazado va a ser a cargo de España, que es el país en el que cotiza, ¿vale? Entonces, eso, en cuanto a la labor puramente, digamos, administrativa, es importante que el trabajador, si es una persona, trabajador desplazado, lo tenga en cuenta. Si no, ¿qué va a pasar? Se va a cotizar a la Seguridad Social francesa, no tiene número de Seguridad Social. Entonces, hay, como en España también, una obligación por parte del empleador de ayudarle a obtener primero su número de Seguridad Social y luego afiliarle a la Seguridad Social francesa. Y a partir de que esa afiliación se lleve a cabo, empieza a cotizar, y desde el primer día de cotización a la Seguridad Social francesa, esta persona va a estar cubierta, ¿eh? Aunque también en este caso va a pasar como en el anterior, como en el caso del trabajador desplazado, que la carta vital, la tarjeta sanitaria francesa, se va a demorar meses. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer esta persona? No va a quedar otro remedio, y aquí es una diferencia importante, que hay una más entre la Seguridad Social francesa y la española. Aquí hay unos copagos muy importantes, que llevan al 30% en el caso de la atención ambulatoria en general y al 20% en el caso de la atención hospitalaria. Entonces, la Seguridad Social francesa o española, a la que esté cotizando, va a asumir el resto, el 70% de la atención ambulatoria y el 80% de la hospitalaria, pero el otro lo va a tener que pagar esta persona. Entonces, también aquí hay una diferencia importante. Si esta persona va a estar cotizando a la Seguridad Social francesa, hay una obligación por parte del empleador de contratar un seguro complementario, que aquí se llaman mutuel, con lo cual no va a ser ese 20% de la atención hospitalaria a cargo del trabajador, sino que va a ser a cargo de la mutual, aunque el trabajador tenga que colaborar, tenga que cotizar en parte a esa mutual. Entonces, básicamente, bueno, no sé, esa es una importante diferencia. En todo caso, si esta persona, como dice, necesita asistencia sanitaria inmediata, tiene que ir al médico. Tiene que ir en España, en Francia como en España, hay un recorrido sanitario obligatorio. Entonces, tiene que ir al médico de cabecera, que le derivará al especialista. Si es un trabajador, puede haber una excepción. Si es un trabajador desplazado
que viene por unos pocos días, no es necesario que use el E106, le vale con la tarjeta sanitaria europea que viene de España y con esa tarjeta sanitaria europea puede ir directamente a un especialista. No hace falta que siga el camino, el recorrido sanitario obligatorio. Entonces, aunque la Carte Vital va a tardar meses, para evitar que este trabajador que va a tener que adelantar los gastos, porque si vas al médico de cabecera, como mínimo vas a tener que pagar 25 euros. Luego te van a devolver 17 y luego los 8 los vas a pagar tú en cualquier caso, salvo que tengas la mutual, claro. Entonces, en cualquier caso, a esta persona no le va a quedar más remedio, si necesita asistencia sanitaria antes de tener la Carte Vital, de adelantar el gasto. Va a tener que guardar los justificantes de gasto y luego solicitar el reembolso ante, si tiene la Carte Vital, ante el seguro de enfermedad francés, que es la Assurance Maladie. Entonces, es bastante complicado, bastante largo el proceso. Entre medias, se le va a asignar un número de seguridad social provisional y se le va a poder obtener un certificado que acredita que está cubierto antes de que llegue la Carte Vital, porque digo, va a tardar meses. Entonces, en relativamente poco tiempo va a poder obtener del seguro de enfermedad francés, la Assurance Maladie, un certificado, una atestación que acredita que está cubierto por la seguridad social para que, si tiene la desgracia de ir al hospital, pues que no tenga que pagar unas facturas inmensas, ¿no? Entonces, bueno, eso es, yo creo que eso es lo que... No sé si queréis comentar alguna cosa más. Pero es importante, sí. No, lo que ha dicho José Antonio es importante y parece muy farragoso por lo que decíamos anteriormente, que las instituciones francesas tienen un componente añadido, un plus. Pero la cobertura, en todo caso, el trabajador la tiene. Eso hay que tenerlo claro. Lo que pasa es que es verdad, aquí hay unos copagos que en España no existen y esos copagos, salvo que tengas una mutual, como dice José Antonio, tendrán que ser abonados costeados por el propio trabajador. Esa es la diferencia fundamental. Sí, tenemos un documento en nuestra web, si buscáis en la primera página de nuestra web, en las pestañas que hay a la izquierda, Seguridad Social y Asistencia Sanitaria, si pincháis ahí, el primer documento que aparece es un PDF con orientaciones generales de acceso a la asistencia sanitaria francesa. Y ahí se recoge una variada casuística de acceso a la asistencia sanitaria francesa. Trabajadores desplazados, trabajadores que cotizan por primera vez a la Seguridad Social francesa, personas que no trabajan, que no cotizan, simplemente residen aquí en este país y pueden acceder también a la asistencia sanitaria y se informa también de los copagos, de cómo funciona, del recorrido sanitario obligatorio. Yo creo que este documento, nosotros somos una oficina de orientación general. Quien le va a dar la información fehaciente adecuada a su caso va a ser, lógicamente, el seguro de enfermedad francés, la Assurance Maladie. Pero ahí todos los trabajadores, todas las personas que vengan aquí y quieran saber un poquito cómo funciona la asistencia sanitaria, cómo acceder a la asistencia sanitaria francesa, les recomendamos que lean este documento y luego, si tienen alguna duda, que se dirijan a nosotros. Vale, bueno, yo he enviado ahora el link que habéis comentado, lo he enviado por el chat para que lo tengan muy bien. Un poco más a mano. Y bueno, es que la última pregunta es sobre una alumna que acaba de graduarse universitariamente y está pensando en Francia y también pregunta cómo sería la asistencia sanitaria para ella siendo ciudadana extranjera y cuáles son las medidas que se están tomando en la situación actual por las personas que se trasladan allí desde otros países. Pero bueno, yo creo que más o menos contestado. No sé si... No. Este caso es diferente. Este caso puede ser diferente. Entonces, porque esta persona en principio no dice que vaya a trabajar, dice que viene aquí, no he visto que dijera que vaya a trabajar, simplemente va a venir aquí. Entonces, si se trata de una persona que mantiene su residencia en España, pero viene aquí a buscar trabajo, por ejemplo, hay la posibilidad de que tenga cobertura sanitaria a cargo de España durante 90 días. Entonces, es conveniente, en el caso general, estamos hablando de una persona que no sea una persona pensionista. Si es una persona que cobra una pensión de España y viene aquí a vivir, tiene cobertura sanitaria a cargo de España. Estamos hablando de un joven que termina sus estudios, como parece, y viene aquí a buscar empleo. Entonces, que sepa esta persona que tiene que pedir en su oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social, si no está en una relación de cotizar o cobrar una pensión de la Seguridad Social española, tiene que solicitar un certificado provisional sustitutivo de la tarjeta sanitaria europea, que le va a proporcionar en Francia cobertura sanitaria durante 90 días en un año natural. Y entonces, esto vale como la tarjeta sanitaria europea, por así decir. Entonces, aquí también se recomienda, hay para el uso de este certificado o de la propia tarjeta sanitaria europea para personas que vengan aquí de forma temporal a Francia, que miren un vínculo que hay sobre el uso de la Seguridad Social francesa, sobre el uso de la tarjeta sanitaria europea. Está también en Seguridad Social y Asistencia Sanitaria. Al final
hay un uso de la tarjeta sanitaria europea en Francia, creo que es un vínculo que lleva a la Seguridad Social francesa, además está en español, está en varios idiomas. Entonces, ahí las personas que vengan bien con el certificado provisional sustitutorio de la tarjeta sanitaria europea con la tarjeta sanitaria europea, pinchan y saben a qué atenerse, cómo tienen que usar esa tarjeta sanitaria europea. Es importante para estas personas. Vale. En cuanto a esto que estamos hablando de la residencia y, bueno, y también de la tarjeta, ¿podéis resolver alguna pregunta que siempre la suelen hacer, aunque en este caso no, sobre la tarjeta de residencia en Francia? ¿Cómo funciona? La tarjeta de séjour, lo que pasa es que hay distintas categorías de tarjeta de residencia. De visado, digamos, de pocos meses hasta una provisional y una permanente. No es muy distinto a nuestra normativa de extranjería, pero en este caso también es una normativa muy específica, entonces hay que ver un poco cuál es el caso específico, es decir, cuál es la situación de cada trabajador, de cada persona. Salvo que sí, es eso, salvo que un español no necesita, puede pedirla, pero no necesita en carte de séjour. Un español puede trabajar aquí, o sea, cuando antes he dicho puede estar 3 meses, sí, en teoría 3 meses, pero si un español viene con un carnet de identidad o un pasaporte, con eso puede trabajar, no le pueden pedir más. Hay otra pregunta que hacen muy frecuentemente, es el que tiene el permiso de trabajo en España y no la nacionalidad española. Ese no lo puede trabajar aquí sin hacer una serie de trámites mucho más largos. O sea, no le permite el trabajo aquí. Pero no necesita carta de séjour. Podría interesarle pedir, cuando lleva ya 5 años, para tener la carta de séjour permanente, porque ya le equipara a un francés en todos los derechos. Pero necesaria y generalmente se pide para casos muy específicos, muy... Es que yo creo que nos vienen preguntas relacionadas sobre todo con ciudadanos que no, o sea, que están en España residiendo pero no son españoles y que pretenden o quieren trabajar en Francia. Entonces, la pregunta es esa, la carte de séjour y las distintas situaciones administrativas de extranjería afectan mucho a este tipo de personas que vienen de países normalmente sudamericanos que luego quieren trabajar en Francia. Y ahí hay realmente problemas, con una legislación dura, más dura que en España, y con visos además de todavía endurecerlo más. Lógicamente los nacionales españoles pues estamos en el mismo espacio de Unión Europea y tenemos esa capacidad de libertad de circulación y de prestación de servicios y de trabajo. Sí, a nosotros también nos suelen llegar bastantes dudas también de ese estilo, de personas que no son españolas y sabemos que es todo como más complicado, así que... Eso es más complicado, pues son casos ya de terceros países, casos de terceros países para una vez que estás instalado en un país europeo, luego para pasar a otro país europeo no es tan sencillo, hay que verlo. Eso es un poco más complicado. Vale, yo os quería preguntar, porque no han hecho muchas preguntas en cuanto al retorno, pero sí que nos suelen llegar muchas. Entonces, si una persona que está trabajando o ha trabajado en Francia o ha vivido en Francia quiere volver a España, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué documentos tendría que aportar? ¿Cómo tendría que llevar a cabo todo esto? Sí, mira, tenemos también en nuestra web, en la primera página, en la pestaña de retorno a España, si se pincha ahí, hay una hoja informativa en materia de retorno. Esa es, digamos, la síntesis de lo que se tiene que hacer. Vale. Lo más importante es para las personas pensionistas, si cobran solamente pensión por Francia, para que tengan asistencia sanitaria en España tienen que solicitar al organismo de base que le paga la pensión de base, la más importante aquí en Francia, un formulario S1. Ese formulario, ya digo, solamente para las personas que no cobren pensión española, que cobren solo pensión francesa. Si cobran una pensión de española, aunque sea de €1, no necesitan ese formulario. Entonces, ese S1 es imprescindible para que tengan cobertura sanitaria en España como cualquier otro pensionista español. Y tienen, lógicamente, cae por su peso, tienen que comunicar a los organismos, que son varios, como ha dicho el consejero, que le pueden pagar pensión aquí. Hay docenas de cajas que pagan pensiones y normalmente en Francia hay una pensión básica y una pensión complementaria al menos, o más. O sea que lo normal es que se cobren 2 o 3 pensiones.
Entonces, a todas estas cajas, sea por la vía que he comentado antes del espacio personal, que es la deseable, la más rápida, la más segura, por Internet, o si no, por correo postal, tienen que comunicar, lógicamente, pues, sus nuevas coordenadas, su nueva dirección y sus nuevos datos bancarios. Eso para las personas pensionistas. Las personas trabajadoras, sí, conviene que se lleven el formulario 1. Ahí en esa hoja informativa en materia de retorno, ya he explicado antes para qué servía, yo creo que es redundante volver a ello, con lo cual ahí en esa hoja informativa están los datos de contacto de Pol Emploi Nanterre, que está centralizado, es solamente, así como en España, cada una de las 52 direcciones provinciales del SEPE emiten uno, aquí en Francia está todo centralizado en Pol Emploi Nanterre. Entonces, ahí veréis, se puede pinchar, se accede a la solicitud y en la propia solicitud se informa del uno francés, se informa de la documentación que hay que aportar. Se puede enviar por correo postal o por correo electrónico y Pol Emploi Nanterre responde. Este formulario 1 hay que llevárselo sí o sí todas las personas que hayan estado trabajando aquí porque acredita su condición de trabajador, o sea, sobre todo porque acredita su condición de migrante retornado, trabajador inmigrante retornado. Y el U2, como he comentado antes, a los efectos de poder acceder, si hay que exportar prestaciones por desempleo, que de Francia solamente se pueden exportar 3 meses, a diferencia de España se puede exportar hasta 6, solamente se podrían exportar 3 meses. Y, lógicamente, conviene también que todos aquellos documentos, contratos, nóminas que acrediten su trabajo aquí en Francia, pues se los lleven porque van a ser documentos que a la hora de preparar el currículum, a la hora de presentar ante empresas, pues le pueden ser de utilidad. Eso es el resumen de lo que yo creo que es más relevante, pero encontrarán la información en esa hoja. Sí, también la he dejado por el chat para que puedan acceder a ella. Vale. En cuanto a, por la situación que también estamos viendo un poco en España, os quería preguntar si hay algún tipo de relación parecido a lo que está pasando ahora con el ERTE en España, si hay algo así parecido allí, cómo está funcionando y demás. Sí, sí, hay un mecanismo, como decía anteriormente, la mayoría de los países europeos y en particular en Francia y en España han adoptado medidas parecidas en cuanto a la protección del empleo en la situación que hemos vivido. Aquí también prácticamente para todo y, lógicamente, pues se activó el mecanismo del ERTE. Aquí se llama el chômage partiel, que es el paro parcial, que es un mecanismo que te asegura el 84% del salario neto y que lo que sí que es un poco distinto a España porque se abona directamente por la empresa con la indemnización del Estado, es decir, los fondos son del Estado, van contra el Estado, pero es la empresa la que abona ese salario parcial, del paro parcial o actividad parcial. Entonces, aquí funciona, se ha generalizado, ha habido momentos que ha habido hasta 13 millones de solicitudes previas, que llaman, porque una cosa es la solicitud previa que se hace en las empresas y luego la indemnización real. Pero en los periodos de abril, marzo, abril, mayo, han estado en torno a casi 4 o 5 millones, incluso 6 millones de indemnizaciones de paro parcial. Ahora, este mecanismo se está intentando reducir, lógicamente, porque ha habido una reactivación a partir del mes de junio. La situación del paro parcial en Francia se ha reducido de forma ostensible, donde ahora mismo pues, los solicitudes han bajado prácticamente a 4 o 5 millones, pero las indemnizaciones todavía más, 2 o 3 millones. Entonces, lo que se pretende ahora es, y ya de hecho ya se ha aprobado, es un mecanismo de paro parcial de larga duración para aquellos, digamos, sectores donde efectivamente la incidencia de la pandemia es tan notoria que hace necesario mantener todos los trabajadores en suspensión del contrato y tenerle los ingresos parcialmente. Lo que ocurre es que esto va computando, el tiempo va computando y puede llegar a pasar el tiempo donde se cobraría, en vez de ese 80%, se llega a cobrar el 50%. Es muy parecido al ERTE, al final es muy parecido, 60%, es muy parecido al ERTE en España, es decir, es un mecanismo de protección directo, proporcionado por el Estado. En el caso de España se abona directamente por el Servicio Público de Empleo y aquí son las empresas, pero el dinero es público. Y se supone que
la medida de lo posible, en este periodo de reactivación, a lo largo de estos meses, se va a ir reduciendo ese apoyo para volver a la situación normalizada. Esperemos. Esperemos que pronto. Y en cuanto a esto también, ¿cómo están las cosas en relación al teletrabajo? Si se está fomentando más allí, entiendo que sí, como en España, pero si se está teletrabajando más o no, si ya se está volviendo un poco, cómo está siendo un poco todo por allí. Bueno, nosotros hemos vuelto, como podéis ver, además volvimos desde principios de junio, progresivamente, es verdad, progresivamente. Estamos siguiendo las directrices de las autoridades francesas, porque estamos aquí en Francia. Entonces, el teletrabajo en Francia ya estaba regulado de antemano en el Código de Trabajo. Tiene una regulación extensa que cuenta mucho con la concertación, el acuerdo entre empleador y trabajador. Y también depende mucho de los convenios colectivos. En este periodo de pandemia se ha generalizado, como en otros países, incluso se ha priorizado de una forma genérica, no solamente recomendado, sino generalizado. Como en España. Sí, hay muchas empresas que siguen con teletrabajo, al final, si tienes unas necesidades determinadas de prestación de servicios que permitan la combinación de ese teletrabajo, lo han mantenido. En términos generales ha descendido, es lo mismo que los ERTEs, pues ha habido un pico y ahora ha descendido porque la gente, los trabajadores han vuelto a sus puestos de trabajo en términos generales, pero esa utilización del teletrabajo ha supuesto ir un paso más allá en la tecnología, en los medios tecnológicos, la posibilidad de poder hacerlo en casa, y eso queda un pozo que lo están estudiando ahora también aquí en Francia, igual que en España, para ver hasta dónde se puede llegar y cómo se puede, digamos, adaptar o ajustar, porque no es lo mismo un teletrabajo impuesto, entre comillas, como el que hemos tenido, a un teletrabajo ordinario que se pueda pautar o regular de una forma más o menos ordinaria. Entonces, en esa situación también están en Francia, teniendo en cuenta que ellos ya tienen una regulación sólida en el Código de Trabajo y, veremos un poco también la evolución. Si la situación se torna oscura otra vez, pues seguramente se activarán otra vez esos mecanismos. Hay empresas que se han mantenido hasta finales, por lo menos hasta finales de este año, incluso más allá, en régimen puramente de teletrabajo. Y aquí ahora mismo se recomienda, en la situación en que estamos, se recomienda, aunque ya no es una prioridad, porque se entiende también que la reactivación económica requiere también de cierta presencialidad. Claro. Además, hemos tenido la reapertura de colegios, con lo cual eso supone también la vuelta a esa normalidad ansiada. Y eso significa también volver a los puestos de trabajo. Pero como experiencia, que es verdad que en algunos casos puede haber habido puestos de hiperconectividad o de descuelgue, o sea, puestos opuestos, pero en general ha redundado en beneficio, de una práctica que se hablaba mucho pero no se aplicaba. Y aquí yo creo que había porcentajes muy altos, de prácticamente en un pico determinado de casi 50% de trabajadores más, incluso en teletrabajo, los que pueden hacer teletrabajo, claro. Sí. Bueno, yo misma, por ejemplo, yo llevo teletrabajando desde que empezó el estado de alarma y aquí seguimos y yo creo que todavía nos queda. Así que bueno, a ver cómo vale, pero sí, era por saber un poco. Y también en cuanto a los colegios que has comentado, que a España ha llegado así como empezaron ayer los más pequeños y vosotros empezasteis en Francia antes y es verdad que se ha hablado mucho de que se han cerrado muchos colegios, cómo están las circunstancias, cómo están ahora las cosas, cómo creéis que van a estar o cómo tiene pinta de que van a ir. Bueno, también es un poco por lo que vemos en prensa y cotidianamente y muchos de nosotros tenemos hijos y no sabemos particularmente. Imagino. Tomado la decisión, yo creo que a mi juicio acertada, de volver cuanto antes. Ya se había hecho un poco antes de verano una especie de prueba con algunos colegios y porque se tuvo esa situación online durante todo el periodo de confinamiento, pues se hizo una semipresencial antes de verano en los colegios.
Ahora ha habido la avance famosa, todos los niveles están, yo creo que menos, no sé si la universidad, pero prácticamente todos los niveles están ya en funcionamiento. Ha habido ya casos de algunos colegios que han tenido que cerrar algunas aulas. Ha habido casos de positivos en COVID, pero hay unos protocolos que se están aplicando y de momento sigue la tranquilidad. No sabemos si el incremento que pueda haber exponencial del virus afecte en su momento a todo lo que es la acumulación en el sistema sanitario, que es el elemento clave, si esto va a volver para atrás, si se va a volver hubo mucha prensa en ese sentido, lo recogemos nosotros porque tenemos un servicio importante de información y documentación, como os decía antes, recogemos estas noticias, pero el ministro Blanquer, el ministro de Educación, determinó ya hace tiempo pues, empezar, tener en cuenta unas medidas barrera, que siempre es complicado en niños, y de momento Claro. ha empezado. No sabemos exactamente si va a suponer un rebrote exponencial por el hecho de los colegios, pero lo que sí que tenemos claro es que eso era necesario para esa parte de reactivación de la economía, porque si los padres no pueden estar en sus casas, pues en sus trabajos es difícil que se produzca esa normalidad. De hecho, aquí también existe ahora mismo una duda respecto a qué se va a hacer en el caso de que los padres tengan que guardar a los hijos en su casa, no porque estén enfermos, sino porque puedan haber tenido contacto con algún enfermo de COVID o con un caso de COVID en el colegio, y si eso va a ser una baja pagada por el Estado o un permiso de la empresa. Eso se está elaborando porque se está discutiendo, al igual que pasa en España ahora mismo. No parece que vaya a haber una prestación de seguridad social específica para ese caso. Y todo indica a que se va a adoptar un mecanismo muy parecido al del paro parcial. Es decir, que en su momento ya se hizo. Es decir, las personas que tengan que quedarse en casa porque los hijos tienen que guardar una cuarentena, aunque no estén infectados, estén como una especie de actividad parcial, o en su caso, tener un acuerdo con el empleador para mover sus vacaciones. Eso todavía no está resuelto. Pero en España, que también están ahí todavía un poco... Pero lo digo por eso, porque sabemos que en España hay esa discusión, pero aquí ya el curso se ha iniciado y es importante desde el punto de vista de coger de recuperación. Por supuesto. Sin duda yo creo que sí, la verdad que ya... No sé, y en los colegios tienen algún, supongo que estará como en España, estarán obviamente todas las medidas de seguridad, distancias y todo eso, pero supongo que funciona igual, ¿verdad? Bueno, hay unos protocolos marcados por el Ministerio de Sanidad y por el Ministerio de Trabajo, y entonces se supone que hay que cumplirlos estrictamente. Está por ver cuál va a ser la reacción también de los sindicatos de los maestros, que son importantes en Francia, cuando se produzcan casos o que vean que haya cierta inseguridad, pero de momento se ha decidido que el bien de tener a volver a la escuela es superior al miedo de tener rebrotes, que los puede haber, pero claro, si no se vuelve a la escuela, el riesgo de descuelgue de muchos niños, que además, claro, hay que pensar que hay familias pues con muchos problemas que no han estado o han abandonado, vamos, en este periodo de confinamiento, con lo cual eso es, yo creo que se ha tomado esa decisión por parte del gobierno francés y de momento pues a fecha actual no hay ninguna decisión y va a ser complicado de tomar una vuelta atrás. Tendría que haber una situación totalmente desbordada desde el punto de vista sanitario como para volver a la situación de casa con digamos, enseñanza online. Sería ese. Sí, como ya nos pasó y supongo que en España estamos un poco también igual, así que bueno, esperemos que eso, pero era por saber un poco cómo estaban las cosas, que supongo que eso también a la gente si se van a ir, si demás, y quieren saberlo. Claro. Tenía otra duda, porque también suelen llegarnos muchas, en cuanto a las asociaciones de españoles, para españoles en Francia, ¿hay alguna recomendación o búsqueda o por dónde, o si hay alguna en concreto que se considere que sea más especial, así que consideráis?
Pues le voy a dejar la palabra a Ángel, que os va a orientar un poco en ese aspecto. España es seguramente la nación con más asociaciones españoles en el mundo. Sí. Estamos censadas cercanas a las 300, con contacto con nosotros unas 150, y raro sería el sitio que no hubiera una asociación de españoles en la localidad a la que vaya el español cuando decida venir a Francia. Mi consejo inicial es la consulta, o entrar a la página web, que suelen ser muy frías, sin ningún problema. Tienen nuestra página web, tienen nuestro correo electrónico. Tengo pensado ir a vivir a Estrasburgo y me gustaría, pues, de alguna manera hacer la reentrée, la palabra del día. Y la verdad que es una forma, digamos, es una forma amigable de entrar en un país desconocido, porque sí, el idioma, la verdad que va a ser la primera barrera que va a encontrar, y con una asociación va a ser la primera barrera que va a intentar solucionar, porque en muchas de las asociaciones uno del servicio que dan es el aprendizaje de la lengua francesa. Va a encontrar gente, lo que te he comentado anteriormente, va a encontrar gente que ha resuelto esos problemas, digamos, de enraizamiento en esta nación. Así que en la página web viene una relación de asociaciones. Tiene que conocer más o menos, también viene un pequeño plano en donde están ubicadas, pero sin el menor problema nos dice dónde va a ir a vivir y nosotros ponemos a su disposición la asociación. Todas son sin ánimo de lucro, obviamente, y todos tienen como fin, las que vienen relacionadas en nuestra web, tienen como fin social prestar ese servicio, digamos, de apoyo y de cobertura al nacional que viene aquí. Con lo cual, eso es de carácter homogéneo, sin ánimo de lucro y con esa finalidad. Me dicen a qué localidad van, yo pondré a su disposición una página web, un domicilio y un nombre del presidente o responsable de la asociación. Y sin ningún tipo de problema, él se dirige. Incluso lo que va a encontrar realmente son las puertas abiertas, le van a decir, y las cosas prácticas, digamos, de cuando uno va a un sitio que es el suyo. Desde cómo se alquila una casa, que realmente hay montones de páginas web que te lo explican, pero el presidente, la secretaria, el tesorero de la organización te va a explicar de verdad dónde está la agencia, cómo se hace un expediente de arrendamiento. Eso lo va a escuchar en su idioma y de primera mano. Claro. Y además nosotros estamos agradecidos que se pongan en contacto con las asociaciones, porque uno de los problemas que estamos viendo es que estas asociaciones realmente están compuestas por la oleada de la migración económica de los años 50, 60, 70. Con lo cual, si hacemos cuentas, vemos que este personal ya es un personal que ya ha finalizado su vida profesional, que realmente andan requiriendo estas asociaciones sangre nueva. Por lo menos que vayan cogiendo la experiencia que ellos tienen y esa vitalidad que ofrece la edad. Con lo cual, digamos, sería un apoyo mutuo las asociaciones que encuentran gente joven y se van a encontrar con gente que eso es la idea que pueden ver, es gente que ha solucionado ese problema o ese mundo que se le viene encima. Esa gente lo ha solucionado y seguramente en peores condiciones que las que se encuentran ahora. Estamos pensando en los años 60, no había los teléfonos, no había internet. Eso, esta gente lo ha superado y la verdad que están abiertos a todos los españoles que vienen a Francia. Bueno, nuestra página web, nuestro correo electrónico, y nosotros le pondremos en contacto directo con la Asociación de Españoles más cercana. Yo creo que... Pues estupendo. Es que, porque quería terminar un poco con esto, porque al final nos dedicamos a esto, sobre todo a las personas cuando se van y tienen más dudas, y lo que queremos es, pues, servir de esa conexión para que puedan las personas cuando se quieran ir tener menos dudas. Y lo que dices tú, que al final cuando te vas a cualquier sitio es más fácil que te lo explique una persona española, por mucho que tú luego te vayas a querer adentrar en la cultura al 100%, siempre que te lo expliquen en tu idioma y alguien que lo ha vivido como tú, todo es mucho más fácil. Entonces, pues, quería preguntar. En el mundo de las conexiones, lo que ha dicho mi compañera Sofía, son gente que está enraizada aquí, gente que tiene sus nietos aquí y que sabe realmente sobre el terreno
alquileres, puestos de trabajo, institutos, la vida, pues es como, no sé, cuando todos sabemos realmente quién te puede ayudar y las mejores condiciones son las asociaciones españolas. Pues eso. Pues acaban de lanzar una pregunta ahora aquí en directo que preguntan una chica. Mi empresa está en Francia y debido al COVID estoy teletrabajando en España. ¿Tendría que hacer los documentos de desplazamiento para seguridad social y asistencia sanitaria o podría así en España sin hacer nada? A ver. Buena pregunta. La pregunta es muy buena y es delicada. En principio, la persona cuando tiene que cotizar en el lugar donde trabaja, salvo en la excepción a esas excepciones si fuese un caso de desplazamiento de trabajadores. Entonces, en este caso, tendría que ver si entra dentro de los casos de desplazamiento de trabajadores. Es más complejo, o sea, la verdad es que es mucho más complejo que eso, porque entrarían, en principio sí, sería bueno y conveniente, pero habría que analizarlo más profundamente porque habría que ver los reglamentos comunitarios sobre el tema. Yo creo que es una situación compleja. Entonces, se arriesga esta persona, si está trabajando en otro país, a que le pongan problemas si no tiene un formulario A1 que acredite que la legislación de seguridad social que se le aplica es la de otro país. Le dirían, ¿y usted por qué no va a pasar, pero podría pasar? ¿Usted por qué está trabajando aquí y no cotiza a la seguridad social, en este caso local? Entonces, es una cuestión que yo creo que debería esta persona dirigirse a su empleador, me parece a mí, y que pregunte a la Seguridad Social francesa, explique la situación y vea si cabe emitir este formulario A1 o si esta persona, por su propia situación, como dice Sofía, debe empezar a cotizar en España. Yo creo que estar en una situación de que no sé si estoy bien o estoy mal no es recomendable. Yo creo que es mejor preguntar por este orden. Es el empresario el que tiene que cotizar, el que tiene que cumplir las obligaciones de afiliar, dar de alta y cotizar. Entonces, yo creo que debería transmitir a su empresario su preocupación, que hable con la Seguridad Social francesa y si procede la emisión de un A1 y luego del E106 para que tenga cobertura sanitaria, si va a estar un tiempo en España, que lo haga. Y si se tiene que dar de alta en España, pues que lo haga así. Vale. Bueno, está por aquí. Solución mejor. Nosotros hemos tenido preguntas de gente que ha pedido desplazamiento, pero es una cosa que hay que ver con Juan Antonio tiene, yo creo que es la respuesta la más adecuada, porque no solo es un problema de seguridad social, sino también es un problema de inspección de trabajo. O sea, podrían ser las dos cosas. Sí, bueno, es que el teletrabajo, una de las cuestiones que va a plantear este nuevo mundo, entre comillas, con el teletrabajo, es esto, ¿no? Si llego a un acuerdo con mi empresa y me voy a teletrabajar a Canarias, pero yo estoy cotizando en la social francesa. Eso es posible, eso es así, hay que emitir una A1. Bueno, pues esto hay que hay que ser delicado en el tratamiento porque no es matemático y lo más sensato, desde luego, es que el empleador, si ha llegado a ese acuerdo, le ofrezca la solución para que luego no tenga problemas desde el punto de vista de seguridad social ni sanitarios. Vale. Bueno, esta misma persona comenta, conozco un caso que además la agencia tributaria le ha dicho que como ha estado más de 183 días en España, aunque no tiene vínculo laboral con España, le corresponde tributar ahí. Sí, es posible, pero eso ya es posible porque la regulación, la legislación fiscal tiene su normativa y seguramente la residencia importa también mucho desde ese punto de vista, pero tampoco le podemos ser de mucha ayuda en ese aspecto, en el tema fiscal. Vale, pues yo creo que ya estamos casi rondando las 2 horitas. Y nada, yo creo que eso es todo. Os quería, aparte de dar las gracias, por supuesto, por estar aquí, por compartir con todos nosotros y conmigo misma todo lo que nos acabáis toda la información tan valiosa que acabáis de dar, que yo creo que la gente la va a agradecer mucho, de verdad. Quería preguntar si tenéis algo más, alguna recomendación personal, algo que creáis que debe saber la gente en cuanto a seguridad social, retorno, empleo, lo que sea que tengan que saber ahora mismo. Y ya nada más que añadir. Bueno, muchas gracias, Marta. Un placer. Estamos encantados de poder colaborar con vosotros. Es nuestra función, nuestra tarea, pero además, pues, como os decía al principio, esto es eminentemente práctico, ¿no? Y cuando hay este tipo de consultas, que las recibimos a diario, ves
realmente que el servicio público está justificado y bien atendido. En todo caso, no, en general, un poco resumiendo lo que hemos dicho, pues antes de tomar una decisión, valorar bien, buscar bien las posibilidades, tener claro las cuestiones de idioma, de currículum, de entrevista. Desde el punto de vista de pandemia, no va a ser muy distinta la situación en Francia que en España, es muy parecida. Eso no va a condicionar la decisión, pero sí que en todo caso se tiene que tener claro cuáles son los elementos fundamentales para poder instalarte en Francia. Y nosotros os ofrecemos estos medios que tenemos ahora con la página web, con las redes, con el correo para cualquier consulta, cualquier duda que no haya ningún problema. No hay ningún problema en poder consultarnos. En fin, es distinta la emigración de los años pasados hasta estos. Los jóvenes, lógicamente, tienen una cualificación distinta a los inmigrantes que se refería Ángel antes, pero sigue habiendo muchas dificultades y sigue habiendo muchas trabas para cuando te encuentras ante una situación nueva en un país distinto, aunque sea y aunque la lengua derive del latín. Hay dificultades en general y para eso pues las instituciones públicas tenemos que estar al quite. Por lo tanto, que no duden, la recomendación final es que no duden en utilizarnos cuando sea necesario y comunicarnos con nosotros todas las dudas que puedan tener. Vale, pues genial, eso era nosotros lo que buscábamos, sobre todo con este tipo de encuentros, es lo que queremos y eso, daros a conocer porque sabemos que podáis ayudar mucho y la gente no conoce verdaderamente vuestra labor. Así que nada, solo quería daros muchísimas gracias por mi parte y por el equipo de CEX, por supuesto. Y nada, que espero que todo vaya muy bien, y nada, repetid vuestro correo, que es francia@mites.gov.es para cualquier duda que tengan o algún caso especial. Y nada, recordar que vamos a subir este encuentro, si no es mañana jueves, será el viernes, a nuestro canal de YouTube para que lo podáis volver a ver. Y que estamos en redes sociales, igual que está la Consejería de Francia para cualquier duda y en los correos para lo que necesitéis. Así que muchísimas gracias a los 4, ha sido un placer y nada, que os vaya muy bien, que el COVID nos deje pasar por esto pronto y nada, un saludo y muchísimas gracias. Venga, muchas gracias, muy buenas tardes, adiós. Hasta luego.